Página 223. Sin decirme que lo que se ocultaba tras los campanarios de Martinville debía ser algo análogo a una bonita frase, puesto que se me había aparecido bajo la forma de palabras que me gustaban, pedí papel y lápiz al doctor y escribí. A pesar de los vaivenes del coche, para alivio de mi conciencia y obediencia a mi entusiasmo, el trocito siguiente, que luego me encontré un día y en el que apenas he modificado nada. Solitarios, surgiendo de la línea horizontal de la llanura, como perdidos en campo raso, se elevaban hacia los cielos las dos torres de los campanarios de Martinville. Pronto se vieron tres, porque un campanario rezagado, el de Vieux-Vic, los alcanzó y con una atrevida vuelta se plantó frente a ellos. Los minutos pasaban, íbamos a prisa, y sin embargo, los tres campanarios estaban allá, lejos, delante de nosotros, como tres pájaros al sol inmóviles, en la llanura. Luego, la torre de Vieux-Vic se apartó, fue alejándose, y los campanarios de Martinville se quedaron solos, iluminados por la luz del poniente que a pesar de la distancia veía yo jugar y sonreír en el declive de su tejado. Tanto habíamos tardado en acercarnos que estaba yo pensando en lo que aún nos faltaría para llegar, cuando de pronto el coche dobló un recodo y nos depositó al pie de las torres, las cuales se habían lanzado tan bruscamente hacia el carruaje que tuvimos el tiempo justo para parar y no topamos con el pórtico. Seguimos el camino. Ya hacía rato que habíamos salido de Martinville, después que el pueblecillo nos había acompañado unos minutos, y aún solitarios en el horizonte, sus campanarios y el de Vieux-Vic nos miraban huir, agitando en señal de despedida sus soleados remates. De cuando en cuando uno de ellos se apartaba para que los otros dos pudieran verlos un momento más, pero el camino cambió de dirección y ellos, virando en la luz como tres pivotes de oro, se ocultaron a mi vista. Un poco más tarde, cuando estábamos cerca de Combray y ya puesto el sol, los vi por última vez, desde muy lejos. Ya no eran más que tres flores pintadas en el cielo, encima de la línea de los campos. Y me trajeron a la imaginación tres niñas de leyenda, perdidas en una soledad, cuando ya iba cayendo la noche. Mientras que nos alejábamos al galope, las vi buscarse tímidamente, apelotonarse, ocultarse una tras otra, hasta no formar en el cielo rosado más que una sola mancha negra, resignada y deliciosa, y desaparecer en la oscuridad. No he vuelto a pensar en esta página, pero recuerdo que en aquel momento, cuando en el rincón del pescante donde solía colocar el cochero del doctor un cesto con las aves compradas en el mercado de Rosenville, la acabé de escribir. Me sentía tan feliz, tan libre del peso de aquellos campanarios y de lo que ocultaban, que como si yo fuera también una gallina y acabara de poner un huevo, me puse a cantar a grito pelado. Durante el día, en aquellos paseos, no pensaba más que en lo grato que sería tener amistad con la duquesa de Guermantes, pescar truchas, pasearse en barca por el Vivón y ávido de felicidad. Solo pedía a la vida en aquellos momentos que se compusiera de una serie de tardes felices. Pero cuando en el camino de vuelta veía a la izquierda una alquería bastante separada de otras dos, que por el contrario estaban muy juntas, y desde la cual para entrar en Combray no había más que seguir una alameda de robles que tenía a un lado prados con sus cercas, plantados a distancia iguales de manzanos que a la hora del poniente ponían por tierra el dibujo japonés de sus sombras. Mi corazón comenzaba de pronto a latir apresuradamente, porque sabía que antes de media hora estaríamos en casa y que, como era reglamentario los días que se iba por el lado de Guermantes y se cenaba más tarde, a mí me mandarían acostarme en cuanto tomara la sopa. De modo que mi madre, retenida en el comedor como si hubiera invitados, no subiría a decirme adiós a mi cuarto.
La zona de tristeza en que acababa de penetrar se distinguía tan perfectamente de la zona a la que en un momento antes me lanzaba yo alegremente, como en algunos cielos hay una línea que separa una banda de color rosa de otra verde o negra. Y vemos un pájaro volando por el espacio rosa, que va a llegar a su límite, que le toca ya, que entra en la zona negra. Los deseos que hacía un instante me asaltaban de ir a Guermantes, de viajar y ser feliz, me eran ahora tan ajenos que su cumplimiento no me hubiera dado gozo ninguno. Con qué gusto hubiera cambiado todo eso por poder estarme llorando toda la noche en brazos de mamá. Sentía escalofríos, no apartaba mis angustiadas miradas del rostro de mi madre, del rostro que aquella noche no aparecería por la alcoba donde yo me estaba viendo ya con el pensamiento, y desde la muerte, y deseaba la muerte. Y aquello duraría hasta la mañana siguiente, cuando los rayos del sol matinal apoyaran sus barras, como el jardinero en el muro cubierto de capuchinas que trepaban hasta mi ventana, y saltara yo de la cama para bajar corriendo al jardín, sin acordarme ya de que la noche volvería a traer consigo la hora de separarme de mamá. Y de ese modo, por el lado de Guermantes, he aprendido a distinguir esos estados que se suceden en mi ánimo durante ciertos periodos y que se reparten cada uno de mis días, llegando uno de ellos a echar al otro con la puntualidad de la fiebre, estados contiguos, pero tan ajenos entre sí, tan faltos de todo medio de intercomunicación, que cuando me domina uno de ellos no puedo comprender, ni siquiera representarme, lo que deseé, temí o hice cuando me poseía el otro. Así, el lado de Meseglis y el lado de Guermantes, para mí, están unidos a muchos menudos acontecimientos de esa vida, que es la más rica en peripecias y en episodios de todas las que paralelamente vivimos, de la vida intelectual. Claro que, claro es que va progresando en nosotros insensiblemente, y el descubrimiento de las verdades que nos la cambian de significación y de aspecto y nos abren rutas nuevas se prepara en nuestro interior muy lentamente, pero de modo inconsciente. Así que para nosotros datan el día del minuto que se nos hicieron visibles, y las flores que entonces estaban jugando en la hierba, el agua que corría al sol, el paisaje entero que rodeó su aparición, sigue acompañándolas en el recuerdo con su rostro inconsciente o distraído. Y ese rincón de campo, ese trozo de jardín, no podían imaginarse cuando los estaba contemplando un niño soñador, un transeúnte humilde, como un memorialista confundido con la multitud admira a un rey, que gracias a él estaban llamados a sobrevivir hasta en lo más efímero de sus particularidades. Y sin embargo, a ese perfume de espino que merodea a lo largo de un seto donde pronto vendrá a sucederle el escaramujo, a ese ruido de pasos sin eco en la arena de un paseo, a la burbuja formada en una planta acuática por el agua del río y que estalla enseguida. Mi exaltación las ha llevado a través de muchos años sucesivos, se los ha hecho franquear a salvo, mientras que por alrededor los caminos se han ido borrando, han muerto las gentes que los pisaban. Muchas veces ese trozo de paisaje que así llega hasta mí se destaca tan aislado de todo lo que flota vagamente en mi pensamiento como una florida delos, sin que me sea posible decir de qué país, de qué época, quizá de qué sueño, sencillamente me viene. Pero el poder pensar en el lado de Guermantes y en el lado de Meseglis se lo debo a esos yacimientos profundos de mi suelo mental, a esos firmes terrenos en que todavía me apoyo. Como creía en las cosas y en las personas cuando andaba por aquellos caminos, las cosas y las personas que ellos me dieron a conocer son los únicos que tomo aún en serio y que me dan alegría. Ya sea porque en mí se ha cegado la fe creadora o sea porque la realidad no se forme más que en la memoria. Ello es que las flores que hoy me enseñan por vez primera no me parecen flores de verdad.
El lado de Meseglis, con sus lilas, sus espinos blancos, sus acianos, sus amapolas y sus manzanos. El lado de Guermantes, con el río lleno de renacuajos, sus ninfeas y sus botones de oro. Forman para siempre jamás la fisonomía de la tierra donde quisiera vivir y a la que exijo, ante todo, que en ella se pueda ir a pescar, pasearse en barca, ver ruinas de fortificaciones góticas y encontrarse en medio de los trigales, como San Andrés del Campo. Estaba una iglesia monumental, rústica y dorada como un almiar, y los acianos, los espinos, los manzanos con que a veces me encuentro en los campos cuando viajo, se ponen inmediatamente en comunicación con mi corazón, porque están a la misma profundidad, al mismo nivel de mi pasado. Y sin embargo, como todos los sitios tienen algo de individualidad, cuando me asalta el deseo de ver otra vez el lado de Guermantes, no se, no se satisfaría con que me llevaran a la orilla de un río donde hubiera ninfeas tan hermosas o más hermosas que el Vivón, como por la noche, al volver a casa, a la hora en que despertaba dentro de mí esa angustia que más tarde emigra al amor y puede hacerse inseparable de este sentimiento amoroso. ¿No habría yo querido que subiera a decirme adiós una madre más hermosa y más inteligente que la mía? No. Lo mismo que lo que yo necesitaba para dormirme feliz y con paz imperturbable que ninguna mujer me ha podido dar luego, porque hasta en el momento de creer en ellas se duda de ellas y nunca nos da el corazón como me daba mi madre el suyo en un beso, entero y sin ninguna reserva, sin sombra de una intención que no fuera dirigida a mí, lo mismo que lo que yo necesitaba es que fuera ella la que inclinaría hacia mí aquel rostro que tenía junto a un ojo un defecto, según decían, pero que a mí me gustaba tanto como los demás. Así lo que yo quiero ver es el lado de Guermantes, que conocí yo, con la alquería separada de las otras dos que están juntas, apretadas una contra otra, al principio de la alameda de robles. Son esas praderas donde se reflejan, cuando el sol las pone lustrosas como una charca, las hojas de manzano. Es ese paisaje cuya individualidad viene a veces durante la noche en mis sueños a sobrecogerme con una fuerza casi fantástica, imposible de encontrar luego cuando me despierto. Individualmente, el lado de Meseglis o lado de Guermantes me han expuesto luego a muchas decepciones y a muchas faltas, porque unieron dentro de mí indisolublemente impresiones distintas que no tenían otro lazo que el haberlas sentido allí mismo al tiempo, allí al mismo tiempo. Porque muchas veces he tenido deseos de ver a una persona sin darme cuenta de que era sencillamente porque no me recordaba un seto de espinos. Y he llegado a creer y a hacer creer en un retoñar del cariño donde no había más que deseo de viaje. Pero por eso mismo también, como están presentes en aquellas de mis impresiones actuales con que tienen relación, les dan cimiento y profundidad, una dimensión más que a las otras. Y de ese modo les infunden un encanto y una significación que solo yo puedo gozar. Cuando en las noches estivales el cielo armonioso gruñe como una fiera, todo el mundo se enfada con la tormenta que llega. Si yo me quedo solo, extático, respirando a través del rumor de la lluvia, el olor de unas lilas invisibles y persistentes, al lado de Meseglis se lo debo. Asterisco. Y así me estaba muchas veces, hasta que amanecía pensando en la época de Combray, en mis noches de insomnio, en tantos días cuya imagen me trajo recientemente el sabor, el perfume hubiera dicho, el perfume hubiera dicho en Combray, de una taza de té y por la asociación de recuerdos en unos amores que tuvo Swann antes de que yo naciera y de los cuales me enteré años después de salir de Combray, con esa precisión de detalles más fácil de obtener a veces tratándose de la vida de personas ya muertas hace siglos que de la vida de nuestro mejor amigo. Y que parece cosa imposible
como lo parece el que pueda hablar de ciudad a ciudad, mientras ignoramos el rodeo que se ha dado para salvar la imposibilidad. Todos esos recuerdos, añadidos unos a otros, no formaban más que una masa, pero podían distinguirse entre ellos, entre los más antiguos y los más recientes, nacidos de un perfume, y otros que eran los recuerdos de una persona que me los comunicó a mí, ya que no fisuras y grietas de verdad, por lo menos ese veteado, esa mezcolanza de coloración que en algunas rocas y mármoles indican diferencias de origen, de edad y de formación. Claro es que cuando se acercaba el día ya hacía rato que estaba disipada la incertidumbre de mi sueño. Sabía en qué alcoba me encontraba realmente. La había ido reconstruyendo alrededor mío en la oscuridad y ya orientándome por la memoria tan solo, ya ayudándome con un pálido resplandor, debajo del cual ponía yo los cortinones del balcón, la reconstruía y la amueblaba toda entera, como un arquitecto y un tapicero que respetan los huecos primitivos de las ventanas y las puertas. Colocaba los espejos y ponía la cómoda en su sitio de siempre, pero apenas la luz del día, y no es ese reflejo de última brasa en una barra de cobre que yo confundiera antes con el día. Trazaba en la oscuridad, como con yeso, su primera raya blanca y rectificativa. La ventana con sus visillos se marchaba del marco de la puerta, en donde ya la había colocado erróneamente, mientras que la mesa, instalada en aquel lugar por mi torpe memoria, huía a toda velocidad para hacer hueco a la ventana, llevándose por delante la chimenea y apartando la pared del pasillo. Un patinillo triunfaba en donde un instante antes se extendía el tocador, y la morada que yo reconstruyera en las tinieblas se iba en busca de las moradas entrevistas en el torbellino del despertar, puesta en fuga por ese pálido signo que trazó por encima de las cortinas el dedo tieso de la luz del día. Página 230.